Saludo con gusto a la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches y buenas noches a toda tu audiencia también. Muchas gracias. Hoy recibimos un anuncio insólito. La Guardia Nacional vigilará el metro de la Ciudad de México porque Claudia Sheinbaum dice que pasan cosas fuera de lo normal. Es un anuncio increíble. La militarización del metro. 6,000 elementos de la Guardia Nacional a cuidar el metro como si no tuvieran nada mejor que hacer, pero además, nuevamente la presencia militar invadiendo por encargo la esfera civil. ¿Qué opinión tienen de este anuncio hecho hace algunas horas en Amnistía Internacional México? Sí, bueno, por supuesto que nosotras desde Amnistía Internacional hemos expresado nuestra muy grande preocupación por esta decisión que anunció y tomó y se está ejecutando el mismo día por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Creo que eso también es muy asombroso. Es una decisión que se anunció el día, hoy en la mañanera, y hoy a las 2 de la tarde ya empezó a ser implementada. 6,060 integrantes de la Guardia Nacional están vigilando en las instalaciones, adentro de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Yo diría que nuestras preocupaciones van por lo menos en tres sentidos. Tenemos tres preocupaciones principales. La primera preocupación es que nos gustaría entender cuál es la relación entre los problemas de mantenimiento que está registrando el Metro de la Ciudad de México, que se han expresado en un accidente, en un choque de metro, que han llevado incluso a la muerte de personas, y la presencia de la Guardia Nacional. Lo digo claramente, no se entiende cuál es la razón, cuál es la relación entre la presencia de la Guardia Nacional y estos problemas de mantenimiento. Es decir, no sabemos si la Guardia Nacional va a reparar los trenes del metro, los andenes del metro, o va a dar mantenimiento al metro. Este primer elemento no es menor, porque la presencia por sí sola obviamente no va a impedir que haya problemas de mantenimiento en el metro. Nuestra segunda preocupación justamente tiene que ver con que en este país pues se ha vuelto que para todo mal Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional es una corporación de carácter militar y los estándares internacionales establecen claramente que solamente de manera excepcional estas corporaciones pueden hacerse cargo de tareas de seguridad pública. Lo que está pasando en este país es exactamente lo contrario. Para cualquier evento que suceda en este país, aeropuertos, puertos, construcción de obra pública y ahora problemas de mantenimiento, asignan a la Guardia Nacional. Y aquí quisiéramos entender también por qué la jefa de gobierno también se está sumando a esta tendencia a tratar de colocar, tener presencia de Guardia Nacional en donde haya un problema en este país. Y el tercer elemento que nos parece importante es de orden simbólico y no es menor. El metro de la Ciudad de México es un símbolo de esta ciudad, y a través del metro se movilizan y se transportan millones de personas. Hacemos uso del metro para muy diferentes razones, ¿no? Con muy diferentes motivos, para estudiar, para trasladarnos, para trabajar. Debo decir también, no puedo evitar decirlo, que las personas que protestamos en esta ciudad también nos movilizamos a través del metro, y por lo tanto la presencia de la Guardia Nacional también puede ser un elemento disuasor de algunas de las actividades que muy legalmente realizamos las personas, pero por las que también hemos sido reprimidas en la Ciudad de México. De manera que esta presencia constante y vigilancia de la Guardia Nacional puede resultar intimidante para las personas que hacemos uso del metro de la Ciudad de México. Edith Olivares, ustedes en Amnistía Internacional han sido muy insistentes en la idea de evitar que las Fuerzas Armadas invadan esferas eminentemente civiles. Esta decisión va justamente en sentido contrario a lo que ustedes plantean. ¿Es sano que cada día la presencia militar invada más espacios? No es sano, y yo quisiera decir que no es sano
justamente porque, por ejemplo, el día de hoy hemos visto muy lamentablemente, yo diría que muchas personas se sienten más seguras porque hay presencia de Guardia Nacional en el metro y esto también da cuenta de las condiciones de inseguridad que existen en el país y de cómo se va minando de a poco a poco la confianza en las instituciones y corporaciones civiles que tiene este país. Justamente el hecho de que nos sintamos más protegidas o algunas personas se sientan más protegidas con militares muestra cómo se ha ido minando la confianza y la credibilidad en las corporaciones militares. Perdón, en las corporaciones civiles. Y yo ahí quisiera insistir en que la gran pregunta es por qué tres gobiernos seguidos, el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y yo agregaría en este caso el gobierno de la Ciudad de México, ¿por qué están desarrollando acciones, implementando acciones que ponen tanto peso en los militares, tanta confianza en los militares y se va minando la confianza en las corporaciones civiles? En este país las personas tenemos derecho a la seguridad, por supuesto, y tenemos derecho, como tienen las personas en todo el mundo, a una seguridad en manos de civiles. El hecho de que estemos trasladando todas esas tareas y funciones está debilitando las corporaciones civiles, pero además las instituciones civiles. ¿Por qué la Guardia Nacional se hizo cargo de la vacunación cuando hay una Secretaría de Salud Pública? ¿Por qué se hace cargo de la obra pública cuando tenemos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes? La gran pregunta de fondo es por qué se le está dando tanto poder a los militares en México. Edith Olivares, ¿qué hará Amnistía Internacional para evitar o por lo menos intentar detener una acción de este tipo? Te pregunto, ¿sus posicionamientos tienen eco en el gobierno? Bueno, afortunadamente nosotras quiero decir que no solamente por lo que es esta oficina o esta sección, sino por lo que representamos como movimiento, un movimiento de más de 10 millones de personas en todo el mundo. Afortunadamente, a lo largo de estos 60 años, hemos logrado cambiar la vida de muchas personas a través de la movilización. Entonces, más que lo que haga Amnistía Internacional, me parece importante pensar en qué es lo que vamos a hacer como ciudadanía y qué es lo que va a hacer la ciudadanía justamente de la Ciudad de México para impedir que se instale y permanezca la Guardia Nacional digamos, en un símbolo tan importante de la ciudad como es el metro. Vamos a participar, por supuesto, en una manifestación que se está convocando el 20 de enero. Estamos haciendo también una solicitud al gobierno de la ciudad que estaremos enviando la semana entrante para que nos brinde información a Amnistía Internacional, pero a toda la ciudadanía, información más completa y más clara, como decía, de cuáles son los motivos, cuáles son las tareas exactamente que va a desarrollar la Guardia Nacional y por cuánto tiempo va a estar la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Y además, por supuesto que estamos explorando otras acciones de movilización con muchos colectivos en el país que están, por supuesto, también descontentas con esta decisión de la jefa de gobierno. Hay una preocupación que he escuchado a lo largo del día, que se quiera achacar a un complot lo que ha venido sucediendo en el metro de la Ciudad de México. Es decir, no reconocer, como tú citabas hace algún momento, no reconocer que los múltiples incidentes son producto de la falta de recursos y de mantenimiento y pretender culpar a un supuesto complot. ¿Compartes esa preocupación? Nosotros creemos que lo importante es que el gobierno de la Ciudad de México indague qué es lo que está sucediendo en el metro de la Ciudad de México, que se haga cargo, por supuesto, de brindarle mantenimiento y garantizar el mantenimiento y evitar, por supuesto, que suceda ningún accidente y garantizar las condiciones, la seguridad, la integridad y la vida de las personas que nos transportamos en el metro de la Ciudad de México. Cualquier otra
especulación. Nos parece exactamente eso, una especulación, y quienes tienen alguna duda sobre eso tendrán que pues también comprobarlo, y si tienen alguna prueba de que algo está sucediendo con el metro de la Ciudad de México, pues hay instituciones de justicia encargadas también de las investigaciones. Yo me imagino a la Guardia Nacional combatiendo al crimen, buscando abatir los índices de inseguridad en un tiempo difícil, desde luego, luchando contra la delincuencia. ¿Qué podría justificar que la Guardia Nacional acuda a vigilar instalaciones civiles de un sistema de transporte como es el metro? Nada lo justifica, Guillermo. O sea, de hecho, no está en las atribuciones. Las atribuciones que tiene la Guardia Nacional de por sí, desde las organizaciones de la sociedad civil hemos alertado que son atribuciones que no deberían competir a una corporación como la Guardia Nacional, en particular tareas, por ejemplo, como la gestión de migración. Alertamos desde el principio los riesgos de que la Guardia Nacional estuviera a cargo de la migración. Pero la Guardia Nacional, en ninguno de los artículos de la ley de creación de la Guardia Nacional se establece que estará a cargo de la vigilancia en los sistemas de transporte. De manera que no hay nada que justifique que la Guardia Nacional esté ahí, mucho menos, además, sí debo señalar, una Guardia Nacional que ya está no solamente de facto, sino que además está institucionalizada su militarización. Hay que recordar que es una Guardia Nacional que está conformada en su mayoría por personal formado, personal militar, y que además ahora se ha pretendido que se adscriba formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa afortunadamente está en un proceso de suspensión, pero si no tendríamos de facto a militares de la Secretaría de la Defensa Nacional adentro de las instalaciones del metro. Es decir, y las imágenes creo que son muy sorprendentes de ver a personal con uniforme militar en algunas de las estaciones más emblemáticas del metro, y no hay nada, absolutamente nada, que justifique la presencia de personal militar adentro de las instalaciones del metro. Pues ya habrá la oportunidad de valorar el impacto y las consecuencias de la presencia de la Guardia Nacional vigilando el metro de la Ciudad de México. Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, muchas gracias por compartir tus opiniones con nosotros. Con muchísimo gusto, Guillermo, y buenas noches. Muchas gracias.